Buenos días, ¿cómo están? Espero se encuentren bien. Bueno, como ustedes ya saben, soy su asesora Adriana Bautista en la unidad curricular Contexto Político Contemporáneo. Bueno, he observado algunas sugerencias que me han indicado por vía mensajería de texto, WhatsApp, sobre la actividad de la WebQuest. La WebQuest es algo pues muy fácil y sencillo de hacer. Inclusive no las estoy solicitando que la hagan completa, sino solamente que expliquen 4 partes de la WebQuest. La WebQuest tiene 7 partes, pero sin embargo solamente estoy solicitando 4, que es la tarea, el proceso, los recursos y la conclusión. En el formato PDF que dice explicación de la WebEx, allí está paso por paso lo que yo quiero. En la línea general o el título de la WebEx es la máquina del tiempo hacia la formación del mundo contemporáneo. Como les indicaba en las clases pasadas, la formación del mundo contemporáneo y la unidad como tal, esta materia, contexto político, es prácticamente un refrescamiento de lo que es historia universal. Por eso, pues yo consideré, más ustedes que son maestrantes en gobernabilidad, en ciencias políticas, pues considero necesario visualizar los aspectos propios y versátiles que estamos viviendo hoy en día en la cotidianidad. Dos principales de ellos es la situación de salud, la pandemia, y pues hoy en día ya muy calentito así lo de Rusia y Ucrania. Por eso pues considero que ustedes pueden escoger cualquiera de esos dos aspectos o puntos a tratar para realizar la WebEx. Sin embargo, pues se mantiene el título porque es eso, la máquina del tiempo hacia la formación del mundo contemporáneo. Ustedes hacen el subtítulo que le quieran dar si es situación de salud o si es lo que está sucediendo entre Rusia y Ucrania y la desarrollan conforme a los lineamientos que están allí. Cualquier cosa ustedes igual me pueden seguir escribiendo y demás y yo les voy dando las indicaciones. Sin embargo, el producto va a ser en esos 4 partes, en esos 4 tiempos. En el momento que ustedes hagan lo que es la tarea, ahí inclusive están las formas de realizar una tarea, si es una tarea investigativa o de persuasión o de misterio o analítica. Bueno, cualquier cantidad que hay más de 10 formas de hacer esa tarea de investigación. Si es el proceso, bueno, ¿cómo ustedes llegaron a esa investigación? ¿No? Es una investigación en síntesis o inclusive, si vamos a la situación de salud, ¿cuál fue el proceso, el desarrollo de esa situación de salud? ¿Cómo evolucionó? ¿Cómo se determinó? ¿Cómo llegó inclusive a bloquearse o a evitarse más la propagación? Los recursos van muy de la mano con los procesos porque es la forma, cómo se obtuvo la vacuna, cuáles fueron las distintas vacunas, cuál fue la afluencia que tuvo la recepción de las vacunas a nivel de la población mundial, las partes quisieron, las personas no quisieron, bueno, en los países, cómo fue también el grado de favorecimiento hacia las personas, cómo fue esa forma de aplicación de la vacuna, todo eso va en parte de los recursos. Y las conclusiones, eso ya es algo muy innato propio de lo que ustedes consideran de cómo fue evolucionando esa situación y cómo sigue evolucionando hoy en día. Igual si toman el caso de Rusia y Ucrania. Esas son tareas de análisis, requieren pues alguna comprensión y más que todo lo que es la tarea, los procesos y los recursos, ustedes toman toda esa información de las URL. Pueden perfectamente copiar y pegar, no tengo en ningún momento objeción con respecto a eso, solamente coloquen entre comillas lo que están copiando de la web y abajo en las fuentes van a colocar pues la dirección URL. Esos son los 3 aspectos. Las conclusiones sí son propias, lo que ustedes van a extraer de todo eso que leyeron y de todo que eso investigaron. Y es algo corto, no necesito tampoco que se extiendan tanto. Algo concreto, conciso y sobre todo claro, independientemente de que sea copia de la web porque va a estar allí, esa es la fuente. Por eso la web, ¿qué es eso? Web significado tecnológico de que estamos obteniendo la información a través de las tecnologías de información, ¿ok? Entonces, quiero que no se asusten o que no se preocupen por el desenvolvimiento de la actividad, sino que la traten de hacer pausadamente, pero sí cumpliendo los requerimientos y sobre todo hasta el 9 de abril, que tienen la oportunidad de realizar todas las actividades y de dar con cumplimiento pues para avanzar.
en su maestría. Bueno, eso con relación a la actividad. Hoy vamos a ver parte de la teoría porque es bastante. Sin embargo, como también ya les dije, en el aula virtual está desarrollada toda la unidad curricular, todo el contenido. Ustedes pueden perfectamente leerlo de allí y, bueno, internalizar ese conocimiento, ¿no? Estos espacios pues son para socializar en la medida de lo posible. Y si no podemos socializar, bueno, a través del foro chat, como también indiqué, en las actividades, en la planificación de actividades. Retomando un poco la clase pasada, decíamos que la política, pues ese término proviene de la palabra griega polis y hace alusión a las ciudades griegas. Se tiene en cuenta que esa cultura fue una de las pioneras, pudiera decirse, donde nace la idea de formalizar o esa necesidad humana de organizar la vida social. El origen de la política en el mundo, bueno, si podemos hablar de eso, viene desde el ser humano en su proceso de socialización. Necesariamente el ser humano ha requerido siempre estar en contexto con la sociedad, agruparse, buscar la forma de organizarse, de planificar y demás, inclusive para satisfacer sus propias necesidades y las necesidades de su núcleo familiar. Por eso se dice que el ser humano es un ser sociable por naturaleza, o el hombre es un ser sociable por naturaleza, ¿no? Eh, Aproximadamente hace más de 9.000 años atrás, pues se crearon las primeras ciudades. De esa generación de ciudades, pues bueno, hubo mecanismos o formas de gobierno para agruparse y bueno, fueron naciendo diferentes formas de gobierno, ¿no? Hablamos del antiguo régimen, de los regímenes feudales, de las monarquías, de la nobleza como tal. Y bueno, después de la caída del Imperio Romano y griego, pues se formó lo que es la nobleza. Pero lógicamente que la formación de las ciudades fueron avanzando poco a poco o progresivamente de acuerdo a los requerimientos y la satisfacción de sus necesidades culturales, inclusive e ideológicas. Por eso, pues cada país, cada estado, cada nación tiene su forma de poder organizarse y de tratar sus líneas y inclusive de formar sus propias políticas públicas, porque cada estado, cada país pues efectivamente difiere o es diferente, tanto en cuestiones de cultura, que es una de las cosas principales, ¿no? Pero ahora bien, ¿qué es la política? Como hablábamos del contexto político contemporáneo, pero ¿qué es la política en sí? Es una actividad efectivamente orientada con una forma o línea ideológica dirigida a la toma de decisiones de un grupo para alcanzar ciertos objetivos. ¿Es necesario agruparse? Sí. ¿Es necesario que esté presente la política? Sí. Y la política surge también porque existen conflictos, lo que hablábamos en la clase pasada. Es necesario, el hombre siempre, a pesar de estar agrupado en sociedad, siempre va a existir algún tipo de conflicto de interés que no está de acuerdo, porque somos seres diferentes, con ideas y pensamientos pues totalmente diferentes, y si nos agrupamos con base a líneas comunes, ¿no? Entre los seres humanos, pero cuando ya no tenemos esas líneas comunes o formas de pensar, pues surgen los conflictos y es necesario regularlo inclusive a través de estos medios como es la política. Inclusive si hablamos desde antes de la formación del mundo contemporáneo, de lo que era la época romana, recuerden que en Roma pues surgió inclusive el inicio de las 12 tablas, producto de la división o de la distinción que había entre los patricios y los plebeyos. Recuerden que los patricios, como eran los padres de familia, los pater familia, eran los que tenían en su poder toda la organización de la sociedad, de su familia inclusive y demás. Y los plebeyos pues eran aquellos que inclusive eran considerados no gentes. Y como eran considerados no gentes, pues no tenían ni siquiera derecho a nada. Posteriormente, con la regulación y observando en todo caso esa eh, distinción, pero hasta cierto punto pues ultrajante hacia los plebeyos, fue creándose las 12 tablas y primero se crearon las 10 y posteriormente las otras dos para conformar todo lo que fue el legado del derecho romano y una forma de organización. Por eso, pero también intervino la política en esa forma de organización. Así las cosas, bueno, hoy en día o con esa formación del mundo contemporáneo están las contradicciones del Estado-Nación. Se dice que en el siglo XIX efectivamente influyó o fue establecida necesariamente la burguesía, ¿no? Fue la predominante en esa época.
y pues el inicio del mundo contemporáneo como tal es pauta determinante de la Revolución Francesa. Eso es como lo que da inicio a la formación del mundo contemporáneo, o el límite o el establecimiento, el punto donde marca la formación del mundo contemporáneo, la Revolución Francesa. De esa Revolución Francesa, pues lógicamente también hay que establecer, antes de hablar un poquito de lo que es los jacobinos y los girondinos, lo que es nación, pueblo y Estado, ¿no? Los conceptos que desde esa época influyeron y que hoy en día pues los tenemos, ¿no? La nación, bueno, caracterizada como un grupo de personas que tienen algo en común, unas culturas, unas tradiciones. El pueblo se dice que es un término ambiguo, ¿no? Sin embargo, la población puede referirse a una población más pequeña o un conjunto de personas que viven en una población determinada, en un espacio determinado. Y el Estado ya se considera como una organización política, como un conjunto de instituciones que administra y gobierna un territorio. De esa formación de lo que fue nación, pueblo y Estado, lógicamente se constituyen diferentes bandos, como existen, ¿no? De diferentes formas de ver la sociedad a nivel político y se forman como bandos, por decirlo de una manera. Nacen en esa época los llamados jacobinos, como un grupo político radical de la Revolución Francesa, era el ala radical de la Revolución Francesa. Se oponían a los girondinos y era una agrupación más moderada, que los girondinos esa era una agrupación más moderada. La ideología de ellos era muy popular, un estado, decían que el estado tenía que ser gobernado por el pueblo y sin monarquías absolutistas. Esa época de los jacobinos fue considerada como la época del terror. ¿Por qué? Porque ellos ejecutaban a todos los que no pensaban igual que ellos y hacían pues de una otra manera masacres sobre esas personas, por decirlo, opositoras a ese grado, a esa forma de pensar. Los que no pensaban como los jacobinos pues eran ejecutados y por eso se llama la época del terror, porque hacían inclusive persecuciones sobre esas personas que tenían otra manera de pensar. Posteriormente, pues bueno, esa época del terror cae, su principal líder era Robespierre, y Saint-Just era un filósofo, bueno, político, pero era como la mano derecha de Robespierre, y Robespierre, pues efectivamente, tras ver las ejecuciones y, bueno, esa forma indiscriminada de tratar a las demás personas, pues fue también presentado y fue a la horca, ejecutado, ¿no? Bueno, ellos fueron posteriormente declarados ilegales y se disolvió ese grupo político en la asamblea, porque, bueno, tenían unas formas de pensar pues bastante extremistas, por decirlo, y llenas de sangre, o sea, ejercían demasiado terror sobre la sociedad. Y lógicamente, pues, así como masacraban, pues bueno, fueron de una otra manera, pues masacrados de ellos, ¿no? Desde 1793 a 1794 es lo que se llama que ellos tenían esas ejecuciones indiscriminadas. Los líderes jacobinos o los más resaltantes de esa época, como ya lo dije, Maximilien Robespierre, que era un abogado y un escritor, tomaba medidas drásticas y sangrientas a sus contrapartes, por decirlo de esa manera. Luis de Saint-Just, que era un político y mano derecha de Robespierre, Jean-Paul Marat, que era un médico científico y fue asesinado por los girondinos. Ahora bien, los girondinos nacen también como grupo político y era la parte opuesta de los jacobinos, ¿no? Ellos eran conformados por intelectuales y empresarios franceses pertenecientes a la burguesía de la Revolución Francesa, totalmente opuestos a los jacobinos, como ya indiqué, y se llamaban girondinos porque este grupo nace en el sur como de Francia y en una parte que se llama Gironda. Y como nacieron o se constituyó, empezó a florecer ese grupo político allí, pues los llamaban girondinos. También hay otros que le llaman los brisontios o brisontinos, porque su principal líder era Jacques-Pierre Brissot y le atribuyeron brisontinos también. Sin embargo, el término como más usual o más usado fueron los girondinos. Efectivamente, pues bueno, ellos también, a pesar de que
se oponían a las directrices de los jacobinos o tenían formas opuestas de pensar, también pues ejecutaban a las personas. Entonces ahí vemos que efectivamente la agresividad en el mundo ha existido, lamentándolo mucho nosotros como seres humanos, a veces para contrarrestar acciones que consideramos negativas, pues tomamos acciones que no son las más ideales, ¿no? Como en ese ámbito, los jacobinos y los girondinos que llegaban a esos extremos de cercenar la vida de otra persona. Eso, pues, bueno, desde cualquier punto de vista, pues no es bueno. O sea, cercenar la vida, bueno, yo respeto cualquier tipo de opinión, lógicamente, pero bueno, yo soy católica y demás, y yo pienso que la única ser, en todo caso, que tiene la posibilidad de quitarle la vida a otra, pues bueno, es Dios, ¿no? Como ser supremo. Sin embargo, pues respeto cualquier opinión y demás. Pero bueno, eso es el ser humano como tal, nosotros viviendo en este planeta Tierra, respirando un mismo aire, donde somos hermanos independientemente de que nos separen fronteras o líneas y demás. Vivimos en un mismo planeta Tierra, donde podemos respirar y podemos vivir todos en sana paz. Sin embargo, se ve desde épocas antañas, no solamente desde la formación del mundo contemporáneo, donde ha existido esas formas de masacre a la vida humana por ideologías o por, bueno, cuestiones de territorio, demás pensamientos e ideales muchas veces contraproducentes, pero que al fin y al cabo lo ocasionan el ser humano por producto de su avaricia, de querer más, de por qué tener algo más allá. Bueno, esos son muchos aspectos a tratar y que, bueno, me llevarían horas, ¿no? En el momento de explicar, pero brevemente, pues bueno, ese es mi parecer, mi humilde parecer. En esa época de los girondinos, pues bueno, ellos trataban de alentar de forma pacífica y buscar un acuerdo entre la monarquía y la nobleza. No admitían la democracia para las clases bajas, era como la parte del grupo político, pero de la clase alta, por decirlo así, ¿no? Durante la Revolución Francesa, bueno, se agruparon en la asamblea, pero esta después le quitaron el poder los jacobinos y fue donde hubo ese tipo de masacre. Los líderes más importantes, Jean-Jacques Prévert, que era escritor, Nicolás de Condorcet, filósofo y opositor, Pierre Binturin, que era abogado, y dictó un veredicto que ordenaba la ejecución de uno de los reyes, Jean-Marie Ruffon o Roland, político que primero fue jacobino, muy interesante, cuando yo estaba leyendo esto como un cuento, ¿no? Y haciendo ese refrescamiento, veo que pues, efectivamente existe también lo que decía, algún grupo político o una persona que está en determinado grupo o partido político ya no quiere estar más allí y se pasa para el otro bando, por decirlo. Bueno, en esta época también sucedía lo mismo. O sea, ya Mariel Ruto pertenecía primero al grupo de los jacobinos y luego fue girondino, fue ministro, pero posteriormente se enteró que, o sea, se suicidó porque se enteró que lo estaban buscando pues para ejecutarlo. Entonces, antes de que lo ejecutaran, pues él se suicida. Y finalizando ya para darle un vuelco a estos temas, ya para la próxima clase veríamos someramente Primera Guerra y Segunda Guerra Mundial, algunos que otros puntos, pero ya pues terminaríamos la unidad curricular. Por eso les digo que es muy importante estos espacios para poder socializar. ¿Alguna duda? Sin embargo, pues también son autodidactas, por eso ustedes tienen que internalizar y profundizar los conocimientos también de manera muy individual, ¿no? Dentro de las corrientes históricas liberales o derivadas del liberalismo existen cuatro corrientes, que es el liberalismo clásico, nacido de la burguesía europea del siglo XVII y XVIII, la lucha contra el absolutismo monárquico, que efectivamente fue uno de los pilares de ese liberalismo clásico. Luego viene el socioliberalismo, que también conocido como el liberal progresista o capitalismo social, balance entre las libertades. Luego viene el minarquismo como defensa territorial de la nación y sostén de la justicia y el orden público. Y el anarcocapitalismo, conocido también como anarquismo libre de mercado o narcoliberalismo. Una sociedad organizada, tendente, en todo caso, pues a verificar que la evolución de la sociedad va dirigida a la competencia del libre mercado o libre competencia en el mercado.
Bueno, hasta hoy la clase. Espero que estén bien. Sé que han existido, bueno, problemas de energía eléctrica. Seguramente por eso no se conectaron. Sin embargo, bueno, como siempre les digo, estoy presta a cualquier tipo de inquietud, sugerencia o apoyo, porque también yo aprendo de ustedes. Un placer, feliz fin de semana y estamos en contacto. Hasta luego. Chao.